100% fibra óptica hasta tu hogar. Ahora más del doble de velocidad y sin costo adicional. Tenemos un plan perfecto para ti. Contrata hoy y obtén tu instalación totalmente gratis. 099 49 57 928. Miltel es internet. Muy buenas noches, saludos cordiales. Esto es N21 Informativo en Infórmate Espíndola, tu espacio comunitario con información de interés público para toda la comunidad. En esta noche nos acompaña Juan Carlos Cañal. Él es candidato asambleísta provincial alterno por el Movimiento Revolución Ciudadana, Lista 5. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un gusto saludarle de parte de quienes conformamos Infórmate Espíndola. Muy buenas noches, estimado David. Un gusto saludarte por medio de este espacio. Y qué importante que los medios de comunicación digitales en estos últimos tiempos han tomado protagonismo. Y es importante que este medio de comunicación local del Cantón Espíndola ha permitido de que no solo nosotros como fuerza política, sino todos los sectores políticos den su punto de vista y se manifiesten en estas elecciones anticipadas que se nos han presentado. Todo por resultado más bien de una salida política que tuvo el presidente Guillermo Lasso al verse ya jugarse su última carta, digámoslo así, para poder gobernar estos últimos días que le quedan, ¿ya? Porque recordemos que la asamblea que feneció hizo un trabajo en el tema de fiscalización muy importante, razón por la cual el señor presidente, viéndose ya pues de que no tenía salida y que no obtuvo con la compra de conciencias de algunos asambleístas, pues no logró su objetivo, pues tomó la decisión de llamar una muerte cruzada y hoy estamos en elecciones. Es por eso que nosotros como militantes de un proyecto político como es la Revolución Ciudadana, estamos agradecidos con nuestros 47 asambleístas que se mantuvieron leales a un proyecto político y más que todo leales al pueblo, porque el pueblo es el mandante y por algo ellos se deben al pueblo, por algo los puso mediante el voto. En las últimas elecciones para asambleístas, pues ellos fueron ratificados por el voto popular. Bueno, permítame presentarme también antes de iniciar, pues mi nombre es Juan Carlos Cañar Cuenca, soy médico veterinario zootecnista, ya radico alrededor de 13 años acá en el Cantón Espíndola, principalmente en lo que es en la parroquia 27 de abril. Vine acá en el año 2009 a servir como docente en el colegio de aquí de la localidad, el Colegio Ecuador. Me desempeñé como docente en las áreas técnicas en las que yo me desempeño como médico veterinario. En aquellos tiempos había la malla curricular en la cual se podía dar algunos contenidos en mi área específica y gracias a eso pues he tenido bastante acogida de parte de la gente, de los estudiantes, de mi comunidad en general, con respecto a esta candidatura también. He trabajado en algunas instituciones públicas como es, bueno, ya lo mencionaba en el Ministerio de Educación del año 2009 al 2013 y del 2013 al 2016 ejercí las funciones de inspector pecuario en la institución llamada Agrocalidad en la provincia de Zamora Chinchipe. Me desempeñé como inspector agropecuario, en el cual hicimos mucho trabajo en el área de sanidad. Nosotros trabajamos en el área de prevención de enfermedades, en la cual en esos tiempos nosotros trabajamos específicamente en el control de la enfermedad llamada fiebre aftosa.
En el 2015 el país logró la certificación de país libre de fiebre aftosa gracias al trabajo de todos los técnicos que tuvimos trabajando en esos tiempos. ¿Sí? Después de eso, pues se inició el contrato por el cual yo estaba laborando en lo que es agrocalidad y desde el 2016 me llevo desempeñando en el área privada, en mi área profesional, específicamente en la medicina veterinaria. Tengo un local comercial donde, aparte de la venta de insumos agropecuarios, también se realiza la asistencia técnica a los productores de nuestra parroquia y del cantón. Eso, digamos, como una reseña de mi parte profesional y también de lo que he estado vinculado también a los sectores sociales de acá del cantón, principalmente con organizaciones campesinas como COPE, y también en la parte de la Junta Parroquial, en la parte de planificación, en el ámbito de participación ciudadana, para nosotros también ser los veedores de que los recursos públicos se inviertan adecuadamente en lo que es la parroquia. Eso un poco para la reseña. Sí. Bueno, conocemos su amplia trayectoria dentro de la militancia, dentro del trabajo con los sectores sociales, con los sectores campesinos, y el conocimiento que usted tiene de la situación que vive el pueblo espindolense y el pueblo lojano en general, ¿no? De lo que se vive en la ruralidad. Bueno, me gustaría conocer desde su planteamiento, desde el planteamiento de su movimiento, que en la actualidad es considerado el más fuerte y el más opcionado en alcanzar lo que son las distintas dignidades en esas elecciones anticipadas. ¿Qué hacer por el bienestar de la ruralidad, por el bienestar de la población de los cantones rurales de Loja y en general de lo que es la situación de la provincia, ¿no? Desde, el, Claro. desde la legislatura. Ujú. Sí, bueno, en el ámbito de la legislatura, bueno, por comentarle que estoy conformando la lista de asambleístas en la cual nuestra compañera Joana Ortiz encabeza la lista de asambleístas por la provincia de Loja, acompañada del compañero Manuel Valdivieso, es el alterno de la compañera Joana Ortiz. Está el compañero César Costa como segundo asambleísta, Claudia Villamagua como su alterna, mi compañera Silvana Chacón, es del Cantón Puyango, ella es la tercera candidata principal, y mi persona, Juan Carlos Cañar, como tercer suplente. El compañero Dalton Maridueña, del Cantón Catamayo, es el compañero cuarto candidato, y la compañera María Cristina Cueva es la alterna del compañero Dalton Maridueña. Somos los cuatro compañeros, en realidad somos 8 compañeros que estamos conformando este equipo de asambleístas. Nuestra propuesta va en el tema que es la función específica de los asambleístas, que es la función de fiscalizar y legislar. En la parte de la fiscalización, nosotros tenemos una línea clara que tenemos que fiscalizar los recursos del Estado y de todos los organismos que se maneja en el gobierno y también en las instituciones también a nivel de provincia y a nivel nacional, porque recordemos que nosotros al momento de ser elegidos como asambleístas no específicamente nos enmarcamos en trabajar en la provincia en la cual fuimos electos, sino también en el resto de provincias del país. Eso en el tema de fiscalización. En el tema legislativo, nosotros como asambleístas tenemos la facultad y la obligación de trabajar en la formulación de leyes que permitan de que los recursos del Estado lleguen a todas las provincias y se ejecute un plan de gobierno que vaya en beneficio de las grandes mayorías. Porque recordemos que la Constitución dice hay que alcanzar el buen vivir, y el buen vivir se tiene que lograr a través de leyes, a través de normas, decretos, que permitan que la sociedad en su conjunto pueda desarrollarse. Y como lo mencionaba el compañero Rafael Correa, nuestro máximo líder, decía, hemos quedado una deuda con el sector campesino, pero en el gobierno de Rafael Correa nunca, digámoslo así, ningún gobierno invirtió tanto en el sector campesino o agropecuario como ningún otro gobierno lo hizo Rafael Correa, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Recordemos las vías, recordemos
el apoyo con incentivos a los sectores campesinos con el tema de llegar con insumos agropecuarios como la URI en su momento, se ayudó a los sectores campesinos. También con los sistemas de seguridad. Recordemos que el país, antes de Rafael Correa, vivía también un problema de inseguridad por la falta de empleo. Y el gobierno de Rafael Correa invirtió en lo que es seguridad, invirtió dotando de UPCs comunitarias a todo el país, dotó también de chalecos y también equipó las unidades de policía, ¿sí? Con patrulleros, motocicletas. Eso hizo la Revolución Ciudadana, por mencionar algo pequeño, porque fue mucho más el trabajo que se logró en la época de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana. Recordemos que es un proyecto político al cual tuvo muchos aciertos, tal vez ciertos errores, pero que los aciertos son mucho más. Los logros que se logró, que permitió alcanzar el país a nivel nacional e internacional fueron muchos. Y eso es lo que a nosotros como militantes nos motiva a seguir trabajando. Nos motiva a seguir trabajando por este movimiento político, por apoyar la propuesta política de la Revolución Ciudadana, como lo hicimos cuando apoyamos al gobierno de Lenín Moreno. Apoyamos la candidatura de Lenín Moreno bajo una propuesta de gobierno. Pero esa propuesta de gobierno se cayó o se fue al piso. ¿Por qué? Porque él pactó, y en cuanto llegó al gobierno, pactó con la derecha. Pactó con la derecha y a nosotros, recordarán, algunos ya se han olvidado, hasta nos calificó ya de la peor cosa que pudo haberle apoyado a él. ¿Sí? Nosotros apoyamos, más allá de la candidatura de Lenín Moreno, apoyamos una propuesta de gobierno. Y nosotros nos sentimos en ese momento defraudados, porque se vendió a la derecha y muchos que nosotros pensábamos de que en el caso de asambleístas iban a quedar también con el pueblo, se fueron con Lenín Moreno. Y vemos los resultados de algunos que se lanzaron para nuevamente candidatizarse para asambleístas después o para prefectos en algunas provincias. El rechazo fue total de la ciudadanía del pueblo, porque ellos se vendieron a una banca, se vendieron a la derecha, y hoy, 4 años de Lenín Moreno y 2 del gobierno de Lasso, llevamos 6 años gobernados por la derecha, sin obras, sin nada, y vendidos al narcoestado, vendidos a los narcos, por decirlo así, y que este país, si no cambia de rumbo, si dejamos de improvisar, seguiremos mal, seguiremos sin educación, sin salud, sin seguridad, sin trabajo. Mucha gente ha emigrado a otros países porque no tiene trabajo. De aquí, de nuestra parroquia, yo he visto muchas personas, muchos jóvenes que ya la última instancia les ha tocado más bien emigrar, ya están en España, en Estados Unidos de manera ilegal, porque aquí, principalmente en los sectores rurales, en los sectores de frontera, no ha llegado nada de este gobierno, ni de Lenín Moreno, ni de Lasso. Y nosotros, como habitantes del cantón, como habitantes de la parroquia, nos sentimos agradecidos con la Revolución Ciudadana, porque fue el gobierno de la Revolución Ciudadana quien invirtió más que estos dos gobiernos. Nos dio las carreteras, que son el eje principal del dinamismo económico de nuestro cantón y de nuestras parroquias, y acá del cantón. Entonces, eso nos motiva a seguir trabajando y invitarle a la gente para que se vaya concientizando más que todo de la realidad que estamos viviendo. Eso, estimado David. Bueno, podríamos hablar que en estos últimos 6 años ha vivido un proceso político diametralmente opuesto a lo que ustedes propusieron o a lo que ustedes construyeron durante los mandatos que estuvieron en el poder, ¿no? Y podría hablarse de una polarización existente en el país, en lo que es dos corrientes bien definidas, lo que es el correísmo o la corriente progresista y la corriente anticorreísta, ¿no? Que tiene una visión muy opuesta a la visión socialista de lo que es el gobierno, y podría hablarse de un desmantelamiento del Estado.
O sea, entonces nosotros podríamos, en resumen, definir su propuesta como un retomar ese proyecto político que culminó en el 2017, ¿no? Y Exactamente, sí, nosotros, ajá, sí, 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 podríamos nosotros hablar también exacta, de un ujú. proceso de desinstitucionalización del Estado. Entonces, desde esa perspectiva, cómo hacerlo? O sea, ¿cómo lograrle esos cambios que necesita la sociedad, que necesita el pueblo ecuatoriano? Porque, siendo francos y honestos, la situación del día a día en las calles es muy diferente a la que se puede hablar Ujú, hablar desde los gobiernos o desde las funciones políticas, pero ya en el ujú. día a día las necesidades son grandes para los ecuatorianos. Creo que una de las cosas importantes es tener gobierno y un gobierno que piense en esas grandes mayorías. Ya lo demostramos en 10 años de la Revolución Ciudadana. Y hoy, con Luisa González, con una compañera leal al proyecto político, porque nosotros, más allá de la candidatura de X o cualquier persona, nosotros somos leales a un proyecto político. Y ese proyecto político que ya lo demostró en 10 años, ya demostró lo que es capaz de hacer, de capaz de construir, ¿ya? Y una de las cosas es, yo digo, que una de las propuestas que está establecido en los 12 objetivos del plan de gobierno de Luisa González y del gobierno de la Revolución Ciudadana es llegar con inversión, llegar con recursos más que todo, a los gobiernos locales, a los gobiernos parroquiales, a los gobiernos cantonales, a las prefecturas, para que a través de ellos se pueda generar proyectos de desarrollo de las comunidades. ¿Cómo? Ahora tenemos que dar mantenimiento a las vías, tenemos que dar mantenimiento a las unidades educativas, ¿ya? Tenemos que reequipar, tenemos que readecuar el sistema de seguridad. Las UPCs, los policías entregarles la indumentaria, chalecos, eh, y arreglar el equipamiento de la Policía Nacional, porque hoy en día no tienen nada. Recordemos nomás cuántas muertes han habido nomás en estos últimos años. 2 años o 3 años de gobierno casi entre Lenín Moreno y Lazo. Ya. Han superado las muertes que teníamos en el gobierno de Rafael Correa. Sí. Eso, y era algo de asombrarse cómo los muertos amanecían en las cárceles, cómo las armas ingresan a las cárceles, porque en el gobierno de Rafael Correa existían escáneres en cada una de las cárceles para impedir de que las personas que ingresaban a las cárceles les lleven armas o cualquier artefacto a los presos. Entonces, vivimos una época, digamos, vivimos 6 años de un total abandono. Recordemos las instituciones públicas, recordemos el registro civil, ¿ya? ¿Cómo se daba el servicio de la atención de emisión de cédulas antes de Rafael Correa? Y en el gobierno de Rafael Correa, ¿cómo se manejó la administración pública, el servicio público? Pero yo recuerdo cuando fui funcionario en una localidad, nosotros, por ejemplo, al mediodía no cerrábamos las oficinas, no cerrábamos, porque había la disposición de que primero es el usuario. Y nosotros nos turnábamos para ir al almuerzo y una persona se quedaba a las 12 del día, de 12 a 1, se quedaba atendiendo a los usuarios, porque primero era el usuario, primero es el pueblo. Y eso es lo que algunos sectores eh, rechazan de nuestras propuestas progresistas, del tema de mejorar los fondos, mejorar la salud. Mire hoy en día nomás cómo vamos a las realidades, por ejemplo, en la localidad se ve cómo el crecimiento de farmacias nomás han crecido en la localidad. En cada esquina ya encuentra usted una farmacia. Y vaya a los hospitales, no tiene nada de medicina. ¿Y qué le dice el médico? Bueno, necesita estos productos, esta medicina, pero no tenemos aquí en el hospital o en el subcentro. ¿Qué le toca obligadamente al paciente, al enfermo? Recurrir a las farmacias. ¿Y quiénes son los dueños de las farmacias? Son un grupo grande o un grupo pequeño que está lucrando más que todo de estos
de estos problemas. El Estado debilitó el sistema de salud, dejó de dotar la medicina. Recordemos en la pandemia nomás. Lenín Moreno no dotó de una jeringuilla, de una mascarilla, no dotó a los médicos de lo necesario para atender la pandemia. No construyó un solo hospital. Todos los pacientes que se atendieron en los centros de salud, en los hospitales, fueron en las infraestructuras que se construyó en la época de la Revolución Ciudadana. Los pacientes se movilizaban a través de las vías que construyó la Revolución Ciudadana. Entonces, ahí están los ejemplos, están las realidades, como yo siempre he conversado con algunos compañeros de acá del Cantón Espíndola, con los conversatorios que hemos tenido con la gente. Les digo, veamos la realidad está ahí, no estamos con cuentos, la realidad está en nuestros ojos. Tenemos una vía que nos permite disminuir los tiempos de traslado de un cantón a otro. Recordemos yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos movilizábamos de La Naranja a Cariamanga, eran 2 horas aproximadamente en llegar a Cariamanga. Ahora, 45 minutos a 1 hora en el transporte público lleva trasladarse de aquí de La Naranja hacia Cariamanga. Entonces, miren cuánto ha beneficiado el tema de las obras de la Revolución Ciudadana, pero hoy no tenemos vías porque se están destruyendo. Sin mantenimiento nunca dura nada. O sea, podemos Eso es hablar de una un retroceso en muchos aspectos dentro de la infraestructura pública, de los servicios públicos, de la atención a los usuarios. Creo que hay puntos de comparación, entonces, donde se nota lo que hubo, lo que hay ahora, los aciertos y los errores, tanto del régimen anterior como este régimen, y todas las necesidades que está viviendo la ciudadanía en muchos aspectos, sobre todo en la cuestión de seguridad. Bueno, me gustaría tratar el tema de la coyuntura política actual. Sabemos que todo esto de las elecciones anticipadas se ha desencadenado de una u otra manera por la cuestión de esa confrontación política que ha existido, tanto desde el Ejecutivo con la Asamblea, que desencadenó en la muerte cruzada y el llamado a elecciones anticipadas, y el deterioro de la imagen de los asambleístas. O sea, la asamblea anterior alcanzó o cayó hasta el 8% de aceptación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo enfrentar esa barrera, esa limitante? Porque muchos de los asambleístas, que me parece de su movimiento, están buscando la reelección. Pero una pérdida de credibilidad, una pérdida de la imagen hacia la ciudadanía. ¿Cree usted que eso se convierte en una limitante para alcanzar estos cargos de elección popular? Claro, bueno, hay que reconocer también otra situación que a veces la gente un poco desconoce también, el tema de la función de los asambleístas. Los asambleístas tienen la función de fiscalizar y legislar. Los asambleístas no manejamos recursos para poder construir una obra. ¿Quién maneja esos recursos? El gobierno central. El gobierno central, a la asamblea anterior, eh, al inicio de su gobierno más que todo, recordemos con quién pactó, quiénes fueron los sectores con los que el gobierno de Lazo pactó, con quienes gobernó al inicio. Yeah. Y ellos fueron los que propusieron y aprobaron leyes que fueron en contra del mismo pueblo, en contubernio con el presidente Lazo. Entonces no puede decir que la asamblea no ha servido de nada. O sea, la asamblea, para cuando los intereses se veían afectados, los intereses de presidente Lazo, ahí sí, pues no sirve de nada. Pero cuando la asamblea, en algunas ocasiones anteriores a este último proceso de fiscalización, se vendieron, digámoslo, al gobierno con el tema de los INA Papers, los casos perdón, de Pandora Papers. Entonces, ahí sí servía la asamblea, ahí sí la asamblea era lo mejor que tenía en ese momento el país, pero cuando a esos asambleístas, a los cuales pues
ya no les pudo pagar, no les compró, pues ahí sí vio que ya no tenía el respaldo y dijo, bueno, la asamblea no sirve, no sirve. Nosotros, yo digo que la asamblea hizo más que todo, el bloque de nosotros como Revolución Ciudadana mantuvimos nuestros 47 asambleístas y ellos fueron leales al pueblo, hicieron su trabajo de fiscalización. Nuestra compañera Viviana Veloz hizo un trabajo excelente de fiscalización. Y por más que trataron de defenderlo, hoy ciertos candidatos que en su momento fueron asambleístas trataron de defenderlo a capa y espada. Dijeron que el presidente no tenía nada que ver con el caso de corrupción al cual se lo estaba acusando. Y después terminan de candidatos y hoy dicen que no tienen nada que ver con ese gobierno. Entonces, yo digo un poco, tenemos que ser sensatos con lo que hacemos y lo que decimos. Y yo digo, pues, que nuestro trabajo de fiscalización y legislación va a cambiar con un gobierno que va a permitir de que todos los sectores del país, la salud, la educación, la seguridad, el trabajo, va a permitir de que salgan adelante, pero con un trabajo responsable. Nosotros, como asambleístas, vamos a proponer las leyes que van en beneficio del pueblo ecuatoriano, de los niños, de las amas de casa, de los campesinos, de los profesionales, de todos, porque somos un país multidiverso, multiétnico, y tenemos que trabajar para fortalecer cada una de nuestras capacidades que tenemos como sociedad ecuatoriana. Nuestro pueblo ecuatoriano es un pueblo que es luchador, trabajador y que necesita de que un Estado esté atendiendo sus necesidades elementales, sus derechos más que todo como sociedad. Eso, estimado David, nosotros estamos conscientes de la problemática que tenemos ahora y tenemos el reto de cambiar esta realidad que tiene el país, pero con un gobierno progresista, un gobierno que no va a improvisar, un gobierno que tiene claro el panorama político, económico y sabe cómo solucionarlo. Tiene las herramientas y la experticia para hacerlo. Luisa González es nuestra candidata que va a trabajar por esas grandes mayorías, va a trabajar porque exista salud, educación, empleo y mejoren muchas cosas en este país que hoy nos están agobiando y estamos en zozobra porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar si llega un gobierno de derecha y sigue con este mismo modelo de gobierno. Eso es lo que nos preocupa. La gente debe dejarse, no debe dejarse seguir engañando por estas propuestas que no van a solucionar ningún problema que hoy lo que estamos viviendo ahora. Eso, estimado David. Bueno, por ahí dicen que uno de los grandes problemas de los sistemas democráticos es que el votante a veces vota con las emociones, con el hígado y no vota con la cabeza, con la razón. Bueno, Exactamente. me gustaría tratar un tema que es coyuntural también en esta situación y es lo concerniente a la consulta popular sobre el Yasuní. Hay posiciones a favor, posiciones en contra. Nos gustaría conocer su posición desde el movimiento Revolución Ciudadana. ¿Qué piensan de la consulta popular? ¿Qué tan, cuál sería su efecto de ganar el sí? Desde el punto de vista económico, que creo que es el principal, la principal oposición que muestra la gente que está a favor del no. Desde su postura, ¿cuál es su visión sobre la consulta popular? Ya. Bueno, nosotros tampoco somos radicales en el tema de no permitir, por ejemplo, la extracción de recursos. Recordemos que el gobierno, más que todo el Estado como tal, depende mucho de los recursos también naturales, pero también es importante en manos de quién están esos recursos. Eso es lo importante, porque puede que venga o puede que se exploten, digamos, o se intervenga el área del Yasuní, por ejemplo, o cualquier área, o en el tema del oro, por ejemplo, de los recursos minerales, que también está en procesos de estudio en algunos casos y explotación.
esos recursos que se obtienen de esas actividades, depende mucho del gobierno, quién los esté manejando. Entonces, yo digo, por ejemplo, si, si se afecta más que todo áreas protegidas, si se afecta áreas protegidas, áreas que necesariamente son importantes por el tema del agua, por el tema de algunas situaciones de medio ambiente que se pueden afectar con la tala de árboles. Sí es importante que la gente o la sociedad eh, más bien nos paremos firmes, digamos, en ese sentido de no dejar explotar bajo esas ciertas condiciones. Pero el país necesita recursos. Y si es que el proyecto Yasuní, digamos, pretende, digamos, de que no se exploten esa área, pues, más que todo llamar a la concientización de la gente. Necesitamos obras, necesitamos infraestructura en el país, necesitamos desarrollo. Y una de las fuentes de inversión, uno de los recursos para poder invertir en el país son la explotación de petróleo, la explotación de oro, pero de una manera responsable. Existe una ley de ambiente que regula, que regula el tema de explotación bajo sistemas medioambientales que no permitan la contaminación de ríos, de quebradas. Y entonces yo digo que se debe, más que todo la población debe tomar, analizar más que todas las preguntas. Es una consulta que a última hora pues la está implementando este colectivo, aprovechando el tema de las elecciones anticipadas y falta un poco de información. Falta un poco de información en saber cuál es el impacto o cuál es la alternativa que ellos ofrecen en el caso de que no se explote estas áreas, de dónde se van a sacar los recursos que el país necesita. Entonces, muchos sectores políticos y económicos han dicho, bueno, se puede no explotar esas áreas protegidas, pero ¿cuál es la alternativa para el tema de los recursos económicos que se necesita en el país? Entonces, se pone a un tema de contrapuntos ahí, de discusión, porque no existe una información clara de quién persigue esta consulta. No existe información. Aquí, por ejemplo, a nuestra parroquia no ha llegado casi igual cantón, muy poca presencia de activistas o personas que nos informen, más que todo, nos den a conocer qué persigue la consulta popular con el tema de la explotación del diésel. Eso, Bueno, estimado David. bueno, agradecerle por su participación en este espacio y reiterarle que este es un espacio abierto para que se transmitan las ideas, sobre todo la importancia de generar estos espacios digitales y espacios comunitarios es para que la ciudadanía genere debates, para que se informe de una manera alternativa y se traten temas que quizás se invisibilizan en los medios tradicionales. Sus palabras al pueblo espindolense y desearle éxitos en este proceso que usted está llevando a cabo dentro del Partido Revolución Ciudadana. Gracias, estimado David. Sí, llamar a la concientización de la gente de nuestro cantón Espíndola. Bueno, nuestra población del cantón Espíndola, por ende, en los procesos de elecciones, siempre ha tenido pues esa visión de respaldo hacia este modelo de gobierno de la Revolución Ciudadana. Eh, es un pueblo leal a la Revolución Ciudadana, no por su máximo líder. Nuestro máximo líder, Rafael Correa, llegará un tiempo que puede que deje la actividad pública y todo, eh, pero el trabajo de la Revolución Ciudadana está ahí. Todo lo que se ha logrado en el cantón, en la provincia, en su conjunto, eh, hace de que nosotros seamos conscientes de la necesidad de volver a tener país, de volver a tener gobierno, un gobierno progresista como el de la Revolución Ciudadana. Entonces, invitarle a toda la población espindolense a seguir en esa lucha. La lucha de los pueblos espindolenses lleva más de 50 años. Recordemos que el Cantón Espíndola se fundó hace más de 52, 53 años aproximadamente, eh, bajo el liderazgo de algunos activistas en ese momento, en donde decidieron independizarse del Cantón Caldas.
y dijeron, bueno, pues nosotros tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para poder nosotros como cantón poder ser autónomos, ser un cantón que también puede salir adelante. Entonces, el Cantón Espíndola, su población es por ende revolucionario, es un pueblo valiente, combatiente, que jamás se ha dejado doblegar por ningún gobierno neoliberal y que está fiel más que todo con las causas justas. Invitarles a que y aprovecho el espacio, eh, recordar que mencionar más que todo que este domingo 16 de agosto tenemos la presencia de nuestros candidatos en el Cantón Espíndola, haciendo un recorrido por los principales sectores acá del casco urbano del Cantón Espíndola, como es Amaluza. Vamos a hacer una caravana desde la invitados a las 9 de la mañana, inicia la caravana y nos concentraremos en la parroquia Amaluza aproximadamente entre 10:30 11 de la mañana, en donde conversaremos con nuestros candidatos. En este caso, la compañera Joana Ortiz nos estará visitando y el resto de compañeros que también están para la asamblea estarán presentes en el Cantón Espíndola para escuchar de cerca también las necesidades y también brindar el respaldo de parte de la gente hacia nuestros candidatos. Eso, estimado David, invitarles también a que ustedes también sean partícipes y gracias por este espacio.